esta jornada organizada por el Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Rosario. Participan también, por supuesto, siempre la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, las cátedras, particularmente las cátedras de Derecho de la Integración y el Centro de Investigaciones en Derecho de la Integración y Derecho Comparado. Ya esta es la segunda actividad que desde el colegio promovemos sobre el control de integracionalidad. Y como es lunes, siempre uno se levanta los lunes pensando en muy creativos, ¿no? Muy creativo, además para contrarrestar algún que otro sinsabor del fin de semana, ¿no? Desde el punto de vista futbolístico, resulta que he pensado que podríamos ya institucionalizar estas jornadas de control de integracionalidad, a partir de ahora llamarlas jornadas institucionales en el sentido de primera jornada, segunda jornada. La del año que viene sería entonces la tercera jornada, ya ir institucionalizarla, ¿no? Me parece muy bien, a mí me parece obviamente, pero ustedes pueden Muy bien. actuar o no. Muchas gracias al profesor Jorge Orgaz, que se encuentra conectado vía remota, esta presencialidad imperfecta que se le llama ahora presencialidad remota, que ya es la segunda vez que precisamente interviene en el marco de esta actividad. En otros institutos también ha participado sobre este tema. Lamentamos que el profesor Patricio Maraniello, por razones de agenda, en esta oportunidad no nos puede acompañar. Y está con nosotros el profesor Marcelo Trucco, que es profesor de Derecho de la Integración, de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Público. Viene de exponer ante multitudes en Centroamérica y Sudamérica acerca de el control, por ejemplo, de convencionalidad. Precisamente esta jornada está pensada de la siguiente manera. Yo voy a comenzar hablando de un encuadre general desde la perspectiva trialista del control de integracionalidad. Luego, desde la perspectiva o a partir del derecho constitucional, lo hará el profesor Jorge Orgaz de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI. Y luego lo hará desde la perspectiva convencional el profesor Marcelo Trucco, que es de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Y bueno, y después se abrirá, por supuesto, a un debate general. Las preguntas las pueden hacer también, si quieren ir haciéndolas por chat, y si no, se activará el audio. Por el momento les pedimos que, por favor, desactiven el audio, se muteen, para que no haya interferencias. Bueno, lo dicho, entonces yo voy a comenzar. Me parece que es muy conveniente, es muy razonable y preferimos, desde la perspectiva trialista, encuadrar este control de integracionalidad, porque este es un fenómeno nuevo, un fenómeno complejo que necesita también una base compleja desde el punto de vista filosófico-jurídico y también metodológico. Las teorías trialistas del mundo jurídico y del derecho parten, como sabemos, de la realidad social, parte de las conductas, luego estas conductas de reparto, estas decisiones son captadas por normatividades y todo ello es valorado por un complejo axiológico que culmina en el valor más alto, diríamos, del derecho, que es el valor justicia, pero efectivamente es un complejo axiológico, jurídico, económico. Se enmarca, obviamente, en el derecho de la integración, también conceptualizado desde la perspectiva trialista. El derecho a la integración es un conjunto de casos y sus soluciones, con todo su sistema de solución de controversias, captados estos casos y soluciones por normatividades basadas en el método originario y derivado, y todo ello valorado, como dijimos, por un complejo axiológico que culmina, en el caso del derecho de la integración, en una propia o particular exigencia de justicia que consiste
en la construcción de estos espacios integrados con miras a la realización de las libertades de circulación de personas, mercaderías, capitales, servicios, actos procesales y de sentencias, ¿no es cierto, Vítor? Que está totalmente de acuerdo con esto. La realización también, obviamente, de la cooperación. La integración es más que cooperación, pero supone cooperación entre las autoridades jurisdiccionales, la seguridad, la armonización, la democracia, los derechos humanos y la paz. Y en ese marco, entonces, me parece que cuando nosotros nos embarcamos en esta tarea nueva, dinámica, creativa, original del control de integracionalidad, lo debemos abordar desde las tres dimensiones. Y partiendo de la dimensión sociológica, en primer lugar, estas conductas que se desarrollan con el control de integracionalidad exigen analizar, primero, quiénes son los que efectúan el control, es decir, quiénes son los conductores, los operadores, los actores del control de integracionalidad. Los actores son variados, porque indudablemente hoy se hará referencia a la conducción judicial, o sea, los jueces que efectivamente realizan este control, o deben realizar, quiero decir, este control de integracionalidad. Los jueces, hay que preguntarse, por supuesto, si se trata de un control concentrado difuso, quiénes son los jueces, de qué nivel, de qué grado van a ser los que actúen en este sentido. Pero no solo son los jueces, también vamos a hablar del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo cuando de alguna manera manda un proyecto para que, proyecto de ley cualquiera, evidentemente en la elaboración tiene que tener en cuenta este control de integracionalidad y también el Poder Legislativo. El Poder Legislativo local, por ejemplo, el Poder Legislativo provincial, precisamente nosotros vamos a elevar proyectos para que el Poder Legislativo lo pueda tratar, pero también el Poder Legislativo mercosureño, es decir, el Parlamento del Mercosur. Ya hemos hablado acerca de las atribuciones que el Parlamento del Mercosur tiene con relación a esto, esta elaboración de proyectos y este análisis acerca de la integracionalidad de todo proyecto del propio derecho de la integración que es considerado por el Parlamento, sea cuando previamente a ser aprobado por decisión, por ejemplo, del Consejo del Mercado Común, pase por el Parlamento del Mercosur, o luego, precisamente, cuando tenga que ser internalizado en cada uno de los estados con miras a su entrada en vigencia y con relación a la armonización que se debe realizar de las distintas normatividades de los Estados miembros. De manera que los conductores son los miembros del Poder Judicial, hombres y mujeres de carne y hueso concretos, con distintos grados, en definitiva, de poder, que tiene que ver con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, por supuesto, los demás conductores que tienen que ver, por ejemplo, con los autores. Los autores, la doctrina, como nosotros que hoy estamos aquí debatiendo acerca de este control de integracionalidad. Esto me parece relevante porque no podemos partir de datos abstractos, sino de datos concretos en cuanto a quiénes son los sujetos activos. Luego, los sujetos pasivos, o sea, quiénes van a recibir o quienes reciben concretamente este control de integracionalidad, y lo recibe el propio Poder Judicial, los operadores jurídicos, la doctrina, el Poder Legislativo, el pueblo, en definitiva, del Mercosur, los pueblos integrados, la gente concretamente, los ciudadanos de a pie o no de a pie, que integran estos espacios integrados, son también quienes van a recibirlo, porque en el fondo, por ejemplo, el Parlamento representa al pueblo y por lo tanto ellos son también nosotros, todos, no ellos, porque parece que nosotros no fuéramos el pueblo. Cuando uno dice la gente, vieron que a veces la gente parece que fueran otros y nosotros no somos la gente. Todos recibimos, pero no solamente las personas humanas, sino que también el medio ambiente, también los bienes inmateriales, también las cosas. De tal manera, entonces,
que hay un espectro, diríamos, de un ámbito de recipiendarios que es muy destacado y que nosotros tenemos que ver, porque claro, el recipiendario del caso aparentemente son los justiciables, las partes, pero depende también del grado, cuando es la Corte Suprema, cuando es el tribunal arbitral, por ejemplo, del Mercosur, el que resuelve estas cuestiones acerca de la integracionalidad, cuando emite una opinión consultiva el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, no son solo las partes, sino que esto luego se expande, por supuesto, al resto del mundo. En cuanto al objeto, el objeto, es decir, lo que estamos repartiendo, lo que estamos adjudicando, cuáles son los beneficios y perjuicios que estamos dando y quitando a la vez, porque siempre es un fenómeno de potencia e impotencia, es también muy importante para ver cuáles son concretamente los beneficios de este control de integracionalidad y cuáles son, obviamente, también los perjuicios, porque siempre que efectuamos este control, también de alguna manera estamos menoscabando, simplemente por una cuestión sociológica, el poder que a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad están acostumbrados los distintos jueces a operar. Por ello es que el objeto también es muy importante. Los objetos, en definitiva, es lo que uno recibe. Y lo que uno recibe también depende de lo que uno percibe como que recibe, ¿no? O sea, no es totalmente objetivo, sino que hay también una percepción que cada uno tiene de lo que está recibiendo. Las formas, es decir, el cómo se reparte, cómo se conduce a través de este control de integracionalidad. Y acá hay diversas formas. Cuando, por ejemplo, el control lo efectúa el Poder Judicial, normalmente, Poder Judicial quiero decir también jurisdiccional, arbitral, normalmente lo hace a través de un proceso, es decir, escucha a las partes y luego decide. Pero cuando lo hace el Poder Legislativo, por ejemplo, sea cual fuere, nacional o integracional, etcétera, lo hace a través de negociaciones, ¿no? Es decir, de negociaciones de los distintos legisladores, de los distintos bloques, etcétera, y que luego llegan a una determinada decisión. O sea que tenemos formas de repartos, diríamos, autoritarios del Poder Judicial a través del proceso y a veces puede ser también una mera imposición disfrazada de proceso, pero normalmente se supone que hay una audiencia de partes, mientras que cuando lo realiza el Poder Legislativo, si bien también hay proceso, hay negociación, aunque a veces puede haber simple adhesión. Y luego los por qué. Hasta ahora tenemos quién da, quién recibe, qué se da, qué se recibe, cómo se da, cómo se recibe y los por qué. Los móviles, las razones alegadas y las razones sociales. Y esto de las razones sociales me parece muy relevante porque al hilo de la razonabilidad social que se logre a través del control de integracionalidad, se va a generar la costumbre de este control de integracionalidad y se va a generar ejemplaridad, un derecho espontáneo, un derecho consuetudinario, que luego se va a plasmar efectivamente en planificación gubernamental local, a través de la ciudad, a través de la provincia, a través de la nación, a través del Mercosur, por ejemplo, pero también, por supuesto, una planificación de tipo internacional. Es decir, que esta manera de organizar estas conductas de la dimensión sociológica vertical de la planificación se da sobre todo al principio a través de esta ejemplaridad. Tenemos que lograr ejemplaridad y tenemos que lograr que este control de integracionalidad sea considerado razonable entre todos los operadores jurídicos para que haya un orden, en definitiva, que tienda a la pacificación. Por supuesto que también puede haber cierto desorden, reitero, al principio, cierta anarquía, desorden de quiénes son los que actúan y cuáles son los criterios con los que se actúa, pero luego se va a ir generando un orden mayor. Y no podemos dejar de lado la consideración, por supuesto, de los límites. No todo lo que uno quiere puede hacer.
Y acá nos encontramos claramente con límites económicos, pero también sobre todo con límites culturales, con límites jurídicos, con límites sociales. Hay que ir viendo esos límites para ver si los podemos superar. No quiere decir que nos frustremos, sino que cuando uno encuentra un obstáculo, tiende a verlo y a enfrentarlo y ver si lo puede superar para poder llevar a cabo esta función del control de integracionalidad. Los límites tienen que ver con el diálogo, en gran medida, a veces tenso, ¿no?, entre los distintos operadores jurídicos. Y esto nos lleva a la dimensión normológica. La dimensión normológica que tiene que ver con las normatividades. Normatividades porque no hay solamente normas, no hay solamente reglas que se excluyan unas a otras, sino principios, principios inclusive de soft law para uniformar, para armonizar y más que nada en esta materia que necesita armonización y también ordenamientos normativos múltiples, porque acá tenemos varios ordenamientos normativos, los ordenamientos normativos nacionales, los ordenamientos normativos, el ordenamiento normativo internacional y los ordenamientos normativos regionales que precisamente entran a dialogar. Y nuevamente acá antes, se sigue hablando de diálogo de fuentes, pero sobre todo de diálogo de tribunales, de conversación entre los distintos tribunales y vemos claramente que a veces se resuelve haciendo prevalecer lo internacional sobre lo interno y sobre todo también sobre lo integracional, es decir, sobre la comunidad regional integrada, y a veces al revés, lo regional integrado por sobre, en definitiva, lo local o lo internacional. Esto es muy rico porque del monismo y dualismo al que estábamos acostumbrados en cuanto a la jerarquía de fuentes, ahora le agregamos este trialismo, pero en el sentido de una tercera perspectiva de fuentes, que son las perspectivas del derecho de la integración. Este control de integracionalidad que va a pasar por distintas tareas del funcionamiento de las normatividades, el reconocimiento de las normatividades que tenemos que hacer funcionar, la interpretación, precisamente, esto es un recurso muy significativo en materia de control de integracionalidad, la interpretación de las normatividades, la determinación, porque necesita muchas veces estas normatividades regionales ser completadas a través de decisiones, la elaboración de normatividades cuando hay lagunas, que hay muchas, la aplicación precisamente de estas normatividades, etcétera, la conjetura de lo que harán los tribunales, de lo que pasará con esta decisión, la argumentación, hay que argumentar a favor del control de integracionalidad y, por supuesto, la síntesis entre todas estas normatividades que están siendo aplicadas. Los diversos ordenamientos normativos, la pirámide jurídica que ya se configura de otra manera si todavía queremos mantener la pirámide jurídica, en fin. Todos estos recursos a los que estamos acostumbrados en la dimensión normológica, pero que se enriquecen. Se enriquece, por ejemplo, también la función sustantiva, la sustancial, la función integradora sustancial, porque al introducir este nuevo concepto de control de integracionalidad, se enriquece también el derecho. Y por último, todo esto valorado por la dimensión axiológica, un conjunto de valores jurídicos, pero también un conjunto de valores económicos que culmina en esta especial exigencia que caracteriza a cada una de las ramas y que en la nuestra tiene que ver con esta construcción de espacios integrados en el fondo para el desarrollo de las libertades, de la cooperación, de la seguridad, de la democracia, de los derechos humanos, de la paz y de todos estos valores que tienen que ver con el derecho de la integración en el fondo para que el hombre y la mujer seamos cada vez la persona humana, en definitiva, más libres de manera responsable, y nos parece que este control contribuye claramente a ese desarrollo de la libertad. Estas son las bases teóricas, diríamos, pero prácticas también, porque no hay nada más práctico que una buena teoría, que nos parece que efectivamente las teorías trialistas lo aportan. Luego habrá las especificidades que tenga
el control de integracionalidad en cada uno de los derechos de los espacios regionales integrados. Claramente, por supuesto, mucho más desarrollado este control a través de la cuestión prejudicial en la Unión Europea, en la Comunidad Andina de Naciones, en el sistema de integración centroamericano, y no tanto en el nuestro, pero precisamente en el Mercosur hay que desarrollarlo. Y, por último, las ramas de la política vinculadas con esto, que tiene que ver en gran medida con la política económica, pero con la política en general, como satisfacción de esta convivencia, que esta coexistencia sea efectivamente una coexistencia valiosa en el marco de la integración. Muchas gracias, quedo a disposición y ahora vamos a darle la palabra al profesor Jorge Orgaz, por favor. Bueno, muchas gracias, Alfredo. La verdad, felicitaciones por tus palabras, por tu disertación. Así que me brinda un marco ideal para desarrollar algunas breves reflexiones en torno al control de integracionalidad. Lo primero es, ante todo, agradecer al Colegio de Abogados de Rosario y especialmente a través de tu persona, Alfredo, la invitación para seguir pensando en torno a esta temática novedosa para los que transitamos con pasión el desarrollo institucional del Mercosur. A su vez, también es un gusto formar parte de este panel con un profesor tan destacado, un jurista tan destacado como Marcelo, y también agradezco finalmente a todos los que nos están escuchando, estimados colegas. Bueno, la importancia un poco del control de integracionalidad ya le ha reflejado cabalmente a Alfredo en sus palabras. Simplemente me corresponde a mí entonces puntualizar algunos aspectos en clave, si se quiere, constitucional. La importancia académica del tema es relevante porque eh, uno observa que el derecho de la integración regional es una materia o una rama del derecho que está alcanzando un desarrollo en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico y de los países del Mercosur, específico, concreto, independientemente que consideremos algunas vicisitudes, algunos obstáculos o algunas demoras que uno atraviesa o que todo proceso de consolidación del conocimiento jurídico en este tema del derecho a la integración regional puede estar atravesando. De ahí el acierto, ya un poco institucionalizado, de estas jornadas sobre integracionalidad y precisamente sobre el control de integracionalidad, que acaba de decir a Alfredo que ya se van a consolidar con el correr de los tiempos, entonces mis felicitaciones por ese tema. Es decir, la temática requiere y cuenta con una importancia académica incuestionable. Y también es de una importancia política sustancial. ¿Por qué digo esto? Porque la integración regional ya no puede ser considerada meramente como una alternativa para el desarrollo de los pueblos, por ejemplo, de los que conformamos los distintos bloques regionales en el ámbito de nuestra América Latina. Es una necesidad incuestionable llevar adelante los procesos de integración regional si es que en algún momento queremos alcanzar índices de desarrollo social, cultural, político, institucional, en armonía con los países o los bloques regionales más desarrollados del mundo. Es decir, si América Latina presenta problemas estructurales comunes, siempre he pensado que las soluciones también a esos problemas tienen que ser comunes. Y estas reflexiones adquieren una relevancia sustancial en el marco o en la coyuntura histórico-política que estamos atravesando. 40 años de la consolidación o de la recuperación democrática en nuestro país y del comienzo de esa ola democrática también en América Latina, que hizo de los procesos de integración regional, estoy pensando por ejemplo en el esbozo de los acuerdos celebrados entre Argentina y Brasil, en la cabeza de Alfonsín y de Sarney, uno de los instrumentos pacificadores y de desarrollo político en la región.
Y a su vez, debemos considerar también, desde una perspectiva, si se quiere, más jurídica, que la temática del derecho de la integración está de cara o plantea nuevos desafíos frente a los 30 años de la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 75, inciso 24, lo que denominan los europeos cláusula de apertura, determinó precisamente que los bloques regionales, que la dinámica de la integración regional adquiría entidad de política de Estado. Les diría que junto con el tema de Malvinas, por lo menos para nuestro país, la integración regional es una de las pocas políticas de Estado que no han sido cuestionadas independientemente de que no han sido desarrolladas. Adentrándonos ahora, luego de estas breves reflexiones, en lo que es el control de integracionalidad propiamente dicho, uno podría llegar a pensar que es prácticamente una técnica utilizada también en el ámbito del control de constitucionalidad o en el control de convencionalidad. Sin embargo, yo creo que hay algunas particularidades desde el punto de vista de la jurisdicción que distingue al control de integracionalidad en relación, siempre a grandes rasgos, de las otras dos modalidades de control. ¿En qué sentido? El control de constitucionalidad está anclado naturalmente en los procesos políticos que sirvieron o que se dirigieron a consolidar el surgimiento de los estados nacionales. Es un proceso endogámico en el sentido de que el control de constitucionalidad lo que pretende es hacer preservar la supremacía constitucional hacia adentro de los ordenamientos jurídicos estatales, en el sentido de afirmar precisamente y de consolidar esa figura estatal que reemplazaba a la organización medieval típica de las fuerzas o de los señores feudales. Es decir, el control de constitucionalidad afirma la supremacía constitucional a los fines de ordenar internamente las instituciones y los derechos de los cuales forman parte una comunidad política nacional. Luego, también tiene mucho que ver la reforma del 94 y el fallo en Mejián contra Sofovich. Este control de constitucionalidad en cuanto a técnica, seguramente Marcelo lo va a hacer o lo va a describir con precisión, se dilata y comenzamos a analizar por primera vez en el derecho argentino, independientemente de los fallos de la Corte Interamericana, Trabajadores de Perú, Almonacid, comienza en el derecho argentino a consolidarse o a visualizarse esta necesidad por parte de los tribunales locales, de los tribunales nacionales, tanto a nivel federal como a nivel provincial, de observar y de ajustar sus resoluciones al techo axiológico y normativo que no solamente marca el Pacto de San José de Costa Rica, sino que también el resto de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto sí implica una innovación para el operador judicial argentino, porque me parece que ya no existen desde entonces los operadores jurídicos, abogados, letrados o cualquiera que sea, no existen operadores jurídicos de cabotaje. Es decir, el derecho argentino a partir de la reforma del 94 no se exige a controlar las disposiciones internas en este diálogo que señalaba Alfredo, en constante ida y vuelta, no solamente con la normativa internacional, sino también en un juego quizá poco aceitado hasta ahora con los tribunales internacionales. Y llegamos a esta nueva modalidad del control de integracionalidad que uno podría reducir, si se quiere, a un simple cotejo de las normas internas en relación a las normas derivadas u originarias, en nuestro caso del Mercosur, y que uno podría pensar que no guarda ninguna diferencia con el criterio de la doctrina emanada de Mejián contra Sofovich, en el sentido
de que las disposiciones del derecho internacional prevalecen sobre las normas internas infraconstitucionales. Sin embargo, empiezo a matizar esta afirmación. ¿Por qué? Porque al momento de hablar de control de integracionalidad, necesariamente creo que el juez, insisto, sea federal o provincial, si bien sabe, o en el ámbito del Mercosur, que está establecida esta doctrina de Mejía de prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno, tiene que jugar con un, diría Ricardo Alonso García, en el sentido de favorecer en sus decisiones a la integración. Es como si jugara con una suerte de vocación de primacía, colocando las disposiciones de integración regional independientemente del sistema de fuentes de los países del Mercosur, prácticamente al nivel de los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, esta vocación de primacía en términos del derecho comunitario europeo o el derecho de la Unión Europea, me parece que tiene que comenzar a tallarse un poco más en el ámbito del Mercosur para no quedarnos precisamente atrapados en estas diferencias surgidas a partir del sistema de fuentes dispar de los países socios del Mercosur. Es decir, la interpretación judicial debe ser prácticamente como si se tratara de normas de jerarquía constitucional, porque si no, quedaremos atrapados siempre en esta idea de que sí, el derecho del Mercosur tiene prevalencia sobre el derecho legal, pero como el sistema de fuentes de los países es distinto, queda condicionada a la aceptación, su incorporación al derecho interno, a la aceptación que proponen los estados nacionales. Entonces, la vocación, como si se tratara, aunque no fuere, de un derecho prácticamente prevalente en los términos de las convenciones de derechos humanos, me parece fundamental. Más cuando también los procesos de integración regional, lejos de esa visión economicista que muchas veces se le da, ya cuentan con normas, instrumentos internacionales referidos precisamente a la temática de derechos humanos. ¿Cuál es la realidad en el ámbito del Mercosur a los fines de llevar adelante el control de integracionalidad? Creo que tenemos que siempre partir de las herramientas o de los instrumentos con los cuales contamos, porque muchas veces el enfoque, cuando uno analiza los distintos problemas del Mercosur, siempre pasan por los deseos que tenemos como operadores jurídicos de contar con un tribunal permanente, de contar con un parlamento integrado ya cabalmente o definitivamente, es decir, siempre estamos o caemos presos del anhelo, pero la realidad del Mercosur me parece que a los fines del control de integracionalidad pasa porque tenemos dos requisitos o algunos instrumentos fundamentales para llevarlo a cabo. Esto no quita que tenga una visión crítica del sistema institucional del Mercosur, porque creo que en algunos aspectos ya lesiona los principios básicos del Estado de Derecho. Ya brevemente me voy a referir a eso. Pero hoy, en virtud del protocolo de Olivos, a los fines del control de integracionalidad, tenemos el Tribunal Permanente de Revisión y como herramienta para llevar adelante la opinión consultiva. Recuerdo que todos festejamos o celebramos lo que era la opinión consultiva, un poco asimilándola a la cuestión prejudicial a los fines de que se llevara adelante el control de integracionalidad en el ámbito del Mercosur, reglamentada por la decisión del Consejo Mercado Común 37 del año 2003 y regulada también internamente por la acordada 13 del año 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué festejamos o por qué celebramos? Y porque permitía en alguna medida establecer al menos un diálogo difónico, como estoy yo, con los tribunales regionales, en el sentido de que la Corte podía, ante un planteo judicial en donde estuvieran en juego o se debatieran las normas del Mercosur, consultar al Tribunal Permanente de Revisión
acerca de la interpretación en el contenido y el alcance de esa norma. Vimos también que podía ser una suerte de canalizar la debilidad de la situación jurídica subjetiva o de la legitimación procesal activa de los particulares en el sistema de solución de controversias establecido también por el Protocolo de Olivos. Pero lamentablemente, esto que vislumbramos, esto que nos despertó el optimismo, con el correr de los tiempos se ha visto sustancialmente debilitado porque el artículo 2 de la decisión 37 del año 2003 establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya sabemos que con los Estados miembros y las instituciones del Mercosur son las que pueden llevar adelante el control de integracionalidad, ¿sí? Vemos que no es obligatorio y sobre todo las opiniones consultivas no tienen tampoco carácter vinculante. Por eso digo que es un diálogo un tanto disfónico, porque tiene la forma de diálogo, pero no tiene consecuencias o efectos jurídicos. Y ya para adentrarnos en la parte final, ya a modo de conclusión y quedando a disposición también de eventuales preguntas, me parece importantísimo la perspectiva de Alfredo en el sentido de que coincidiendo en los términos del derecho constitucional con Vidar Campos, en cuanto que al control de constitucionalidad, dice Vidar Campos, no solamente se ajusta al Poder Judicial, sino que involucra a los demás poderes del Estado, si trasladamos esa visión de amplitud al ámbito del Mercosur o de los procesos de integración en general de América Latina, hay que visualizar que la exigencia del control de integracionalidad me parece que ya recae sobre todos los poderes del Estado. En el sentido, nadie duda del Poder Judicial. Creo que hay que reformar ampliamente y que el particular tiene que tener acceso directo a la jurisdicción del Mercosur. Es decir, y a su vez los jueces, así como el Código Civil estableció la obligación de establecer o de llevar adelante el control de convencionalidad, lo cierto es que también debe exigirse a los miembros del Poder Judicial argentino llevar adelante este control de integracionalidad. Pero también es función clave la que uno le puede asignar al Poder Legislativo, porque el artículo 4, inciso primero, dentro de las competencias del Parlamento del Mercosur, establece la primera, que es la observancia del derecho del Mercosur. Y luego uno analiza el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur y también visualiza que debe actuar en cooperación permanente con los parlamentos nacionales. Si el Parlamento del Mercosur tiende y tiene como obligación preservar y difundir y concretar el derecho del Mercosur, también los parlamentos nacionales. Y también en la triada clásica de poderes, naturalmente que debemos desarrollar el derecho administrativo de la integración. Es decir, tratar de suplir el defecto que tiene este sistema de fuentes que, no obstante la obligatoriedad que establece el 42 del protocolo de Ouro Preto de las disposiciones emanadas de las instituciones del Mercosur, que las autoridades públicas, los poderes administrativos, hagan descender rápidamente la normativa en gimnasia administrativa de integración de las disposiciones emanadas de los organismos de este bloque regional. Y por último, es muy importante la participación no solamente de la Facultad de Derecho, pero por ejemplo los colegios de abogados. Es decir, en este Consejo de Colegios de Abogados y de órdenes de abogados que funciona en el ámbito del Mercosur desde el año 93, es imprescindible que se constituyan como verdaderas usinas de ideas. Siempre he pensado que la única forma de desarrollar la integración es generalizando y difundiendo sus normas, llevando adelante congresos, esta clase de jornadas, a los fines de internalizar las disposiciones del derecho de la integración. Porque en definitiva, como dice el Tratado de Asunción en su propio preámbulo, o como lo dice la realidad europea, que pasó de
acordar o de cooperar en materia del carbón y del acero, ahora están en la temática de los derechos humanos. El derecho a la integración se refiere necesariamente a la calidad de vida de las personas, a la calidad o a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Como conclusión, apuntalar entonces la dinámica de la integración partiendo de los instrumentos y de la realidad que actualmente tiene el Mercosur y extender y ampliar la visión del derecho o el principio o del sistema de control de integracionalidad a todos los poderes del Estado, a la ciudadanía en general, para luego sí que en última instancia sea el Tribunal Permanente de Revisión, en la actual o posterior composición, o con las competencias que a futuro se determinen, el que diga en definitiva que es el derecho de la integración regional. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge, por infundir esta vocación, en definitiva, de primacía que efectivamente tenemos que tener y tenemos que actuar en consecuencia. Después seguiremos debatiendo seguramente. Ahora vamos a dar lugar a la intervención de Marcelo Trucco desde la perspectiva tal vez convencional integrada con la integracionalidad. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a los que nos están escuchando también en sus casas, a los que están presentes. Saludamos también a la doctora Andrea Strasiuso, que se ha incorporado a este encuentro. Gracias siempre, Andrea, por estar. Muchas gracias, por supuesto, a Alfredo, a los queridos amigos del Instituto de Derecho a la Integración, del Colegio de Abogados de Rosario, al querido profesor Orgaz, un honor poder compartir este panel. Comparto, ¿no? Por supuesto, en una temática interesante, actual, novedosa, porque, como bien se decía, estamos acostumbrados a profundizar, por supuesto, en el control de constitucionalidad, pero también en el llamado control de convencionalidad, si bien en materia específica de derechos humanos. El error es pensar que muchas veces estas nuevas dimensiones, concretamente en el ámbito del derecho a la integración, parecen ya abarcadas o parecen ya tomadas en cuenta por esos otros institutos, concretamente el control de convencionalidad, ¿no? Como le ocurrió también al control de constitucionalidad, ¿no? Decía, bueno, ¿para qué hacer control de convencionalidad si ya al hacer control de constitucionalidad algunos pensaban ya estábamos haciendo control de convencionalidad? A lo mejor alguno puede pensar que al hacer control de convencionalidad en términos amplios, podríamos también estar abarcando a las convenciones concretas en materia de integración, y pensamos que no, ¿no? Pensamos que así como el derecho de la integración ha ido ganando con el correr de los tiempos autonomía, ¿no? Autonomía didáctica, científica, etcétera, también en estas ideas, en estos mecanismos de control, el control de integracionalidad tiene sus particularidades, tiene sus especificidades, como bien dijo Jorge, y que ameritan también diferenciarlos, no solamente desde el punto de vista teórico del control de convencionalidad, sino también desde el punto de vista práctico, ¿no? Es decir, que los jueces y demás órganos del Estado no solamente estén llamados a hacer ese control de convencionalidad, sino también control de integracionalidad al momento de aplicar o al momento de emitir normas internas. Primera puntualidad que quisiera remarcar es que, si bien estamos más acostumbrados a ver estos tipos de controles en la labor judicial, ¿no? Y así primeramente se la presenta, ¿no? Pienso en el control de convencionalidad, bien dijo Jorge, el famoso caso Almonacid, da un mandato a la Corte Interamericana a los jueces. No se tiene en cuenta mucho la otra perspectiva, ¿no? Es decir, esta idea de que cuando se compromete un Estado a cumplir determinadas convenciones, lo hace todo el Estado, es decir, lo hace a través de sus tres poderes. Por lo tanto, no podemos dejar librado solamente a uno de ellos, ¿no? Al Poder Judicial, esa tarea de cumplir de manera efectiva con esas obligaciones internacionales, desconociendo también que los otros dos órganos o poderes del Estado también comprometen o podrían comprometer la responsabilidad del Estado, ¿no? Por eso, remarcar que en esta tarea de quiénes, como bien dijo Alfredo también, quiénes son los que deben
llevar a cabo esta tarea de fiscalización entre las normas internas con, en este caso, las normas emanadas del Mercosur o las normas de la integración en general. Por supuesto, incluimos a los 3 poderes del Estado. Y también esto, de alguna manera, esta especificación que hacemos tiene que ver con que, o recordar, que esta tarea de control no solamente resulta importante y trascendente al momento de aplicar las normas, sino que también ocupa un lugar preponderante al momento de emitir o sancionar las normas. Entonces acá entra el rol protagónico del Poder Ejecutivo, de la Administración en general, cuando emite normas, decretos, resoluciones, dictámenes, y también, por supuesto, la enorme obligación del Poder Legislativo, nacional, provincial, cuando sanciona, cuando aprueba, emite normas, y lo debe hacer, por supuesto, en consonancia con las convenciones en materia de derechos humanos y, por supuesto, en nuestro caso que estamos debatiendo hoy, respecto a las normativas emanadas del derecho de la integración. Un segundo aspecto que me parece también importante remarcar es que no solamente alcanza con que el Estado adopte medidas legislativas que resulten conformes a las obligaciones que ha asumido el propio Estado en el marco del derecho de la integración, ¿no? ¿Por qué? Porque no basta a veces tener esas leyes o esas normativas internas que acompañen las normas de integración, si luego no van acompañadas de otras medidas que también el Estado debe asumir y que no son necesariamente medidas legislativas. Concretamente me estoy refiriendo a las políticas públicas y me estoy refiriendo a las decisiones judiciales, ¿no? Esas son las otras medidas. Es decir, yo puedo tener una excelente normativa a nivel interno que resulta adecuada, conforme al Tratado de Asunción, conforme a sus protocolos, pero luego si un juez nacional al momento de hacer una efectiva aplicación de esa normativa la desconoce abiertamente, entonces por más ley que tengamos, luego esa decisión judicial va a comprometer claramente la responsabilidad del Estado. Lo mismo ocurre con las medidas que puede adoptar el Poder Ejecutivo y tiene que ver con políticas públicas concretas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en medidas que puede tomar organismos públicos, pienso, por ejemplo, en medidas, bien decía Jorge también, que pueden tomar colegios profesionales, que pueden tomar las universidades, es decir, políticas públicas concretas orientadas a honrar estas obligaciones que el Estado asume en materia del derecho de la integración. También es interesante pensar, algo también mencionó Alfredo, que estamos claramente en esta era de la globalización, no solamente la pensamos en términos económicos, en términos comerciales, la pensamos también en términos jurídicos, y la pensamos en términos positivos, ¿no? Y hablamos de comunidades de normas, ¿no? Y esas comunidades de normas implica pensar que en un país conviven normas de distintas fuentes y pensarlo desde el desafío no de la confrontación, no desde los desafíos de la tensión, sino desde los desafíos de la armonización, ¿no? Es decir, cómo pensar esta comunidad normativa hoy con distintas comunidades de intérpretes, ¿no? Como nos enseña el profesor Calógero también, ¿no? Es decir, comunidades de intérpretes que cumplen esta misión o esta responsabilidad de poner en diálogo, más que poner en tensión a esas normas, ¿no? Algunas provenientes del derecho internacional público, algunas provenientes del derecho a la integración, por supuesto también dialogar las normas internas subconstitucionales con la propia Constitución Nacional. Y en ese desafío de diálogo, en ese desafío de no poner en confrontación o en tensión estas relaciones entre el derecho a la integración, el derecho internacional y los derechos internos, creo que es interesante pensar que en materia de integración el principio de primacía del derecho a la integración no es un principio que deba aplicarse en términos completamente absolutos, a modo de orejeras en donde el intérprete desconoce abiertamente las normativas internas, porque me parece que en el derecho a la integración, así como en el derecho convencional, también priman, Alfredo mencionaba, una serie de principios que sirven también para tender puentes a la mejor aplicación, en este caso, del derecho a la integración. Me refiero, por ejemplo, a que
Así como las convenciones internacionales en materia de derechos humanos nunca operan como techos, sino que siempre constituyen pisos de tutela o de protección, también tendríamos que pensar a las normas de la integración como garantías, como compromisos mínimos que los estados asumen. Esto va a permitir también pensar que toda aquella legislación o normativa que se pueda aplicar no solamente resulte conforme a ese mínimo de obligación que asumen los estados, sino que también se pueden pensar las normas en materia de comercio, en materia de cooperación judicial, las normas internas en materia de derecho de los pueblos migrantes, como normas internas que aprovechen para mejorar, para ampliar esa protección mínima que viene del derecho de la integración. En definitiva, sería también trasladar al derecho de la integración la aplicación del principio pro persona, ¿no? Es decir, que en toda esa comunidad normativa que el intérprete está llamado a aplicar, que pueda también velar por la mejor norma que resulte beneficiosa, como bien se decía, a las personas, a los pueblos de nuestra región. Y muchas veces esa normativa la podemos encontrar esa mejor protección la podemos encontrar en normas internas, pero no, en ese caso no estaríamos desconociendo la primacía de las normas comunitarias, sino que estaríamos justificando, fundamentando su aplicación en una norma que resulte más amplia, más beneficiosa a la persona o a los pueblos que en ese momento están reclamando la efectiva tutela o protección de algún derecho. También es interesante señalar que la obligación de practicar el control de integracionalidad es una obligación de oficio, ¿no? Es decir, ya de descartar esta idea de mera posibilidad o la cuestión facultativa de llevar adelante el control, ¿no? Porque, bueno, parecería ser de que uno tendría que estar agradeciendo a los órganos internos cuando realizan este control de convencionalidad y de integracionalidad, o tendríamos que señalárselo expresamente. Como dice el profesor Sagüez, no está de más que los operadores jurídicos recuerden a la Administración de Justicia y a los demás órganos del Estado la obligación que tienen de practicar este control de integracionalidad, pero lo que estamos diciendo es que la ausencia de ese reclamo o ese pedido expreso de alguna de las partes no puede ser utilizado como justificación para no practicar el control, ¿no? Es decir, el control de integracionalidad también es un control que debe practicarse de oficio, y esto no solamente implica que el juez o quien esté llamado a practicar ese control lo haga sin requerimiento de parte, sino que también el juez debe tener la suficiente perspicacia, debe tener la suficiente mirada como para saber, ir a buscar cuál es la normativa de integración que sea mejor aplicable para el caso puntual que se está reclamando. Comparto con el doctor Orgaz las dificultades operativas, por decirlo de alguna manera, que podría tener el ejercicio práctico del control de convencionalidad, especialmente en el ámbito del Mercosur o por los operadores nacionales de los países del Mercosur, por estas dificultades que tenemos de la falta de obligación concreta o expresa de alguna interpretación emanada por parte de los tribunales arbitrales del Mercosur. Sin embargo, creo que esto puede ser suplido con esto que decía el doctor Orgaz de la vocación, ¿no? De la vocación que deben tener los jueces y demás órganos del Estado para practicar este control y no escudarse en no seguir la interpretación adecuada del Tribunal Permanente de Revisión con el argumento de que sus opiniones no obligan, ¿no? a los países miembros. Entonces, me parece que la interpretación de los órganos del Mercosur deben ser especialmente tenidas en cuenta al momento de practicar este control, ¿no? Ahora quiero referirme en estos breves minutos que me quedan a 2 o 3 cuestiones que venimos conversando con Alfredo y con los demás integrantes del Instituto de Derecho a la Integración, y tiene que ver con el rol preventivo del control de integracionalidad, ¿no? Cuando los órganos del Estado están llamados a emitir o aprobar normas, creo que esta dimensión preventiva que debe asumir el control de integracionalidad resulta clave, ¿no? Es decir, cuando el Congreso de la Provincia de Santa Fe discute alguna normativa en materia comercial, cuando discute alguna normativa en materia, no sé, de derecho aduanero, cuando discute algunas cuestiones impositivas, hace control de integracionalidad, es decir, analiza
si esa normativa que voy a sancionar, no que está sancionada, que voy a sancionar, resulta adecuada a los compromisos que el Estado ha asumido en los tratados del Mercosur. Insisto, esta cuestión preventiva, porque precisamente cuando hacemos prevención implica llegar antes, anticiparnos, tratar de evitar, eso significa hacer prevención. Entonces me parece, y lo mismo cabe para los órganos del Poder Ejecutivo y la Administración Pública en general, la Secretaría de Comercio. Al momento de emitir alguna disposición, alguna reglamentación, alguna resolución en materia comercial, aduanera, etcétera, el Ministerio de Economía, ¿no? Las Secretarías de Comercio Exterior, etcétera, la Secretaría de Relaciones Internacionales, hace control de convencionalidad. Entonces me parece que es interesante porque después nos encontramos que ante la falta de este control, el Estado asume consecuencias o luego se presenta ante la justicia solicitudes, ¿no?, para que se declare inválida, inaplicable ciertas resoluciones por ir en contra de compromisos previamente asumidos por el Estado en el marco de alguna convención, algún tratado mercosureño, ¿no? Entonces esto de llegar antes, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que hay normas que son manifiestamente en contra de las normas de integración, manifiestamente contrarias a los tratados internacionales, y nos preguntamos, ya al momento en que se emitió esta norma, al momento en que se sancionó, se discutió en el ámbito legislativo, nadie se dio cuenta, nadie levantó la mano, nadie se fijó que estaba el Tratado de Asunción, que era una disposición que no se podía haber adoptado porque violaba abiertamente la normativa mercosureña. Bueno, después no nos queda otra que llevarlo al terreno de la justicia para que la justicia pueda efectivamente declarar esa invalidez. Interesante en esta tarea de control legislativo de integracionalidad preventivo, hacer los llamados ajustes convencionales, porque a veces no es que la normativa que se va a emitir o que se va a aprobar esté mal. Lo que pasa es que hay que hacer algún ajuste, porque a lo mejor hay algún artículo, hay alguna pequeña disposición que si sale así, realmente va a resultar contraria a la normativa mercosureña. Entonces esta tarea preventiva es para decir, mira, no es que está mal, pero fíjate la última parte del artículo 3, inciso 4. Si vos lo dejás así, fíjate lo que dice el protocolo Europreto, fíjate lo que dice el acuerdo de cooperación firmado con el Mercosur, o fíjate lo que el Mercosur ha aceptado en materia de restitución internacional, fíjate en materia de cooperación judicial, fíjate, entonces, ajustes convencionales. Ahora, claro, ¿qué obstáculos nos podemos encontrar aquí? Primero, el desconocimiento, ¿no? Es decir, para poder hacer un control efectivo de integracionalidad hay que insistir en que los legisladores, quienes trabajan en áreas concretas, digo, en materia de comercio, en materia aduanera, conozcan efectivamente la normativa mercosureña y la normativa en general de la integración, ¿no? Porque si no le podemos pedir, entonces me parece que es una cuestión de profunda responsabilidad que quienes tienen a su cargo, ¿no?, esas tareas tan importantes y que están llamados a realizar ese control, conozcan profundamente, ni hablar de la justicia, ¿no?, es decir, conozcan profundamente la normativa mercosureña. En segundo lugar, nos podríamos encontrar con la preocupación de que aún frente al conocimiento de las normativas haya una negación en su aplicación, ¿no? Es decir, uno aspira a que haya voluntad en la aplicación del derecho de la integración. El tema es que, como ocurre muchas veces con el derecho internacional, un juez o un ámbito de la administración pública sabedora que tiene que aplicar el derecho internacional, se niega a hacerlo bajo ciertos criterios nacionalistas o bajo ciertos criterios de que sí, está muy bien, pero acá se hace lo que dispone la normativa local, y ahí nos encontramos también muchas veces con un embudo que es difícil salir, ¿no? Esto de tener firmados, tener comprometidos un montón de acuerdos a nivel internacional, a nivel de derecho a la integración, pero luego internamente seguimos manejando nuestras normas, seguimos aplicando nuestras normativas nacionales, desconociendo o negándonos a aceptar esa primacía de la normativa comunitaria. Yo creo que no estaría mal pensar, porque vieron que la cuestión de los nombres tiene también un valor muy importante, ¿no? Así como dije al comienzo,
el derecho a la integración fue ganando autonomía didáctica, fue ganando, ¿no? Ciertas autonomías desde el punto de vista científico. Empezamos a llamarle derecho a la integración y ya no le llamamos derecho internacional público y dentro de ello estábamos hablando del derecho a la integración, sino que empezamos a llamarlo derecho a la integración. No estaría mal que algunas comisiones, como comúnmente se llama a nivel legislativo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, se llame Comisión de Asuntos Constitucionales, Convencionales y de Derecho de la Integración, ¿no? Es decir, remarcando de que ya esas comisiones no solamente tienen que velar por la constitucionalidad de los proyectos de ley que se presentan, sino también hacer un análisis de convencionalidad en general y de integracionalidad cuando esa normativa se coteje con la normativa mercosureña, ¿no? Entonces, acá me parece, y por supuesto, bien decía Jorge, la labor de las universidades, la labor de los colegios profesionales puede ser realmente trascendente, no solo para asesorar, no solo para poder enseñar estos temas a cuerpos de asesores a nivel legislativo, sino también para poder ser un ámbito, especialmente los institutos, dentro de los colegios profesionales, ser un ámbito también de asesoría, ser un ámbito también para poder evacuar cualquier consulta que a lo mejor la legislatura tenga en estos temas. Me parece que ese es un rol que tranquilamente pueden realizar los institutos, ¿no? Los colegios profesionales, por supuesto integrados por personas que desde ya cuentan con un conocimiento acabado del derecho de la integración, ¿no? Así que me parece que es un desafío que hay que asumir, ya está instalado, ¿no? Como siempre se dice, los jueces nacionales ya tienen que convencerse que no solamente son jueces del país, sino que son jueces del sistema interamericano de derechos humanos y también son jueces del derecho de la integración. Creo que cuando asuman con esta responsabilidad y con este desafío, que ellos están llamados a hacer valer, están llamados a darle concreta efectividad a las normas del derecho a la integración, me parece que la tarea va a ser asumida con la responsabilidad que merece ser asumida, no solo desde la Administración de Justicia, sino también desde los demás órganos del Estado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Marcelo Trucco. La verdad es que muy complacido, haciendo una especie, diríamos, de síntesis. Tomamos sobre todo esta vocación de primacía que debe primar, valga la redundancia, entre los operadores jurídicos, no solamente, por supuesto, los jueces, y este control preventivo de integracionalidad ex ante, diríamos, que podrían realizar y deben realizar los poderes administrativo y legislativo. Es muy buena esta idea de comisión de asuntos constitucionales, convencionales y de la integración, así como, bueno, hay que proponerlo, lo vamos a proponer, ¿no? Desde este colegio, así como este colegio es pionero en la creación de este Instituto de Derecho de la Integración, también puede ser pionero en esto. Ven que de estas jornadas salen cuestiones muy creativas. Y en efecto, porque está claro que no se trata de una cuestión de fuentes meramente, porque claro, como dijo también el profesor Orgaz y dijo, luego lo remarcó el profesor Trucco, pareciera que como la Constitución está por encima de todo, inclusive del derecho internacional, en definitiva, pero porque la propia Constitución así lo establece, está todo dicho en la Constitución y no hace falta realizar ningún otro tipo de control más que el constitucional. Sin embargo, no es una cuestión de fuentes, es una cuestión de personas, es una cuestión de tribunales, de este diálogo de intérpretes finales, como dice el profesor Pizzolo, y por lo tanto siempre puede haber este tipo de tensiones. Que el juez nacional es juez internacional y juez de la integración, indudablemente, pero que tiene que haber este diálogo precisamente con los tribunales de la integración y con los tribunales internacionales, que claro que no es nunca muy, pero muy pacífico, ni lo es en la propia Unión Europea, que tiene mucho más desarrollo que el que tenemos nosotros y sobre todo a través de la cuestión prejudicial. Sin embargo, a fuerza de insistir sobre estos temas, me parece que lo vamos a ir logrando y la verdad que yo estoy sumamente complacido de esta actividad. ¿Hay alguna intervención? Creo que no hay ningún chat, ¿no?
¿Hay alguien que quiera? No hay nadie que pide levantar la mano, me parece que tampoco, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien que quiera intervenir, los que están presentes también. Si no, vamos a dar por terminada esta actividad. Esta es la última actividad del año de este instituto. Ha sido una actividad enorme la que hemos tenido, en diálogo también con otros institutos del propio colegio, del Instituto, por ejemplo, de Derecho Internacional Privado que preside precisamente la profesora Andrea Strasiuso, que está aquí presente. Y bueno, ojalá que continuemos. Nos vamos con este firme compromiso, entonces, de institucionalizar a partir de este instituto las jornadas de control de integracionalidad, que el año que viene entonces celebraremos las terceras, entiendo, desde la perspectiva de este instituto, y de elaborar esta minuta con miras al control ex ante y ex post, en definitiva, para el Poder Judicial. No sé si el profesor Orgaz quiere hacer algún comentario antes de No, Alfredo, retirarnos. simplemente felicitar al colegio por esta iniciativa de continuar con las jornadas y hacerlas ya una tradición en nuestro derecho. Me parece excelente. Y bueno, y después plenamente coincido con Marcelo en la necesidad de implementar esta suerte de control de constitucionalidad o de convencionalidad o de integracionalidad en sintonía preventivo a los fines de evitar desgastes jurisdiccionales que son siempre contraproducentes y retardan las soluciones. Y bueno, y el planteo de cambiar el chip en los operadores jurídicos argentinos, que comencemos a hablar de integración como si fuera hablar de constitución o de las convenciones. Muchísimas gracias al profesor Orgaz. Y bueno, ahora aquellos que quieran solicitar el certificado, entiendo que lo tienen que hacer a través del colegio mismo. Y nos convocamos ya para las actividades del año próximo. No ponemos fecha todavía, pero por lo menos nos convocamos para eso. Y lo comprometemos al profesor Orgaz y también a través de él a las facultades y al Colegio de Abogados de Córdoba, ¿por qué no? Para que podamos realizar esta actividad conjunta el año Genial, próximo. Muchísimas perfecto. gracias. Que tengamos una linda semana y nos estamos viendo muy próximamente. Gracias a todas y todos. Muchas gracias.